Dormimos porque estamos cansados y al estar cansados tenemos que descansar y una vez descansados volvemos a cansarnos durante el día. Bueno, es un poco una de las funciones primordiales del sueño, pero hay otras muchas como por ejemplo la conservación de memoria, la limpieza de toda lo que llamamos la basura que acumulamos en el cerebro. Y un dato que justo acabo de publicar en la red LinkedIn hoy, una publicación sobre Alzheimer y sueño. Pues si no limpiamos lo que te he comentado, esta basura, pues al final se acumula y al acumularse al final lo que produce es eh, problemas de demencia y Alzheimer. Buenas tardes, Miquel. Hola, buenas tardes. Bueno, Qué contento estoy de tener a un especialista en sueño en este canal. Llevábamos mucho tiempo queriendo tocar este tema y por fin lo hacemos contigo, Miquel Azpiazu, que en principio tú eres neumólogo. soy neumólogo y somnólogo, aunque no existe la especialidad en España, pero sí que estoy titulado por la Sociedad Europea de Sueño. ¿Por qué el sueño termina en el campo de juego de los neumólogos? Bueno, el sueño es un campo multidisciplinar, es una superespecialidad que no está reconocida, al menos en España, en algunos países de Europa sí. No, aquí llega un neumólogo, llega un otorrino, un neurólogo, un neurofisiólogo, un pediatra, un psiquiatra, un dentista. Llegan muchos profesionales sanitarios al sueño. Sí, pero parece como que vosotros habéis tomado un poco la dirección, ¿no? Las unidades de sueño, tú estás integrado en una unidad de sueño. Yo estoy integrado en la unidad de sueño de la OSI Araba, en el Hospital Universitario Araba, y desde siempre, desde los años 90 en que empezó esta unidad, han sido dirigida por un neumólogo, ¿no? Lo que me preguntas, los neumólogos nos llevamos, vamos a decir, la parte gorda del pastel del sueño, porque los trastornos respiratorios del sueño, la apnea del sueño, pues sí que tiene que ver bastante con la neumología. Y luego la otra parte del pastel son los trastornos no respiratorios de sueño, en la cual incluimos el insomnio, la narcolepsia y otros 30 trastornos del sueño. Y tú, eso, tú eres especialista en sueño, estás integrado en esta unidad y uno cuando piensa, bueno, las horas que uno dedica a dormir, inicialmente parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Si dedicamos la octava parte de nuestra vida a dormir, ¿no podríamos estar haciendo otras cosas más provechosas? Bueno, el sueño es un estado fisiológico necesario, ¿no? Aunque nos ocupa un tercio de nuestras vidas. Entre 7 y 9 horas es lo que aconsejamos y sin el sueño no es un lujo, ¿no? Es un hábito, ni es un hábito final de vida, es necesario para vivir el sueño. Pero ¿por qué hemos evolucionado en este sentido que necesitamos dedicar eso, hasta una tercera parte de nuestra vida, que ya nos puede parecer un poco corta, que dediquemos el 30% a estar aparentemente sin hacer nada? ¿Por qué es tan importante? Hombre, porque bueno, el sueño exactamente, las funciones específicas de por qué dormimos, se saben algunas, pero no todas. Es una área de la medicina que todavía está, vamos a decir, dando sus primeros pasos. Hay mucha investigación, no solo en medicina, sino en el área más, vamos a decir, un paraguas más grande son las neurociencias y la verdad es que es un mundo apasionante. Eh, dormimos porque estamos cansados y al estar cansados tenemos que descansar y una vez descansados volvemos a cansarnos durante el día. Bueno, es un poco una de las funciones primordiales del sueño, pero hay otras muchas como por ejemplo la conservación de memoria, la limpieza de toda lo que llamamos la basura que acumulamos en el cerebro. Y un dato que justo acabo de publicar en la red LinkedIn hoy, una publicación sobre Alzheimer y sueño. Pues si no limpiamos lo que te he comentado, esta basura, pues al final se acumula y al acumularse al final lo que produce es eh, problemas de demencia y Alzheimer. ¿Y ahora dormimos peor
o es que se le está dando más importancia a este tema? O a las dos cosas. Bueno, dormimos peor desde que nos inventamos la luz artificial. Los humanos estamos diseñados como mamíferos que somos a estar alerta y despiertos cuando hay luz y a descansar y dormir cuando no la hay. Hace 200 años la gente trabajaba cuando amanecía y se acostaba cuando anochecía y a mitad de la noche había según dicen las crónicas, había una peculiaridad, ¿no? Que se despertaban y entonces leían la Biblia o veían cómo estaban los animales de caserío, practicaban sexo, rezaban y luego volvían a dormirse. Era como un sueño en dos fases. Ahora, desde la era industrial, pues esto ha cambiado, ¿no? Tenemos luz artificial y entonces lo que hacemos es aprovechar esta luz artificial para acostarnos cada vez más tarde. Y bueno, aquí en España somos los campeones de esto de acostarnos tarde y levantarnos también pronto y lo que hacemos es privarnos de las horas necesarias de sueño. Y ahora que es que me ha venido oyéndote a la cabeza el debate este eterno siempre de los cambios de hora y horario de verano o horario de invierno. Como definitivamente horario de invierno desde el punto de vista profesional, científico, médico, vamos a decir, está más que claro. En España tenemos 2 horas, en el horario de verano son 2 horas de diferencia respecto a la hora solar, ¿no? Pero bueno, con reducir una hora como estamos ahora, el horario debería mantenerse como estamos ahora. Porque cuando nos despertamos necesitamos luz. O sea, cuando vamos al trabajo o al colegio, necesitamos que en las primeras horas tenemos luz para activarnos. Y si tuviéramos el horario de verano, pues no amanecería hasta las 9 10 de la mañana. Y eso lo llevaríamos más o menos la mayoría de los trabajadores activos o de la población activa, que llevarían casi 2 horas viviendo oscuras y no tiene ningún beneficio porque volvería a casa también a oscuro. Y Ningún beneficio, ¿no? eres consciente de que cualquiera que te esté oyendo que esté en España te estará odiando en este momento, porque la mayor parte de la gente Exactamente, quiere el horario de verano. exactamente. Como te he comentado, Juan Manuel, yo estoy hablando desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de yo amo la jarana, pues entiendo que seamos una diana odiable en este momento, pero la salud que yo considero que es más importante que el ocio, ¿no? Tú además eres experto en apneas del sueño, que cada vez se habla más, pero qué son las apneas del sueño? Bien, yo me dedico, tengo la gran suerte de dedicarme a una de mis pasiones a nivel profesional, que son los trastornos respiratorios del sueño, y dentro de ellos el más frecuente, el más prevalente, la apnea. La apnea del sueño es un trastorno respiratorio que son periodos intermitentes de respiración y de falta de respiración. La respiración se produce porque habitualmente la vía aérea superior, lo que llamamos la garganta, se va cerrando, se produce lo que llamamos una pausa respiratoria parcial que llamamos científicamente hipopnea o una pausa completa que llamamos apnea. En sí, cuando estamos tumbados, lo que pasa es que la garganta, los músculos de la garganta se relajan y la lengua que tenemos en la boca cae hacia atrás como si fuera una puerta que fuera a cerrar el paso de la vía inferior. El paciente deja de respirar, intenta volver a respirar moviendo los músculos de tórax y abdomen y al final, como somos un ser muy bien diseñado, es el cerebro el que se despierta y vuelve a abrir la vía aérea superior. Si no se despertara, pues terminaríamos criando malvas en el cuerpo sano. Y esto se va repitiendo a lo largo de la noche y dependiendo del número de eventos obstructivos, de apneas y hipopneas, pues, uno puede tener un problema más o menos grave. Y todo empieza por otro trastorno respiratorio del sueño que todos estamos acostumbrados y tú y yo que tenemos cierta edad recordamos aquellos cómics de Mortadelo y Filemón y de Rompetechos que cuando uno de los personajes roncaba
era una cosa graciosa y risible. Pues no, el ronquido es un problema de salud. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y es el primer síntoma que nos tiene que hacer sospechar de que puede haber un problema de sueño y tener que visitar pues, a un servicio médico, sobre todo pues, la primera puerta habitualmente es el médico de cabecera. O sea, el ronquido ya tiene que ser una señal de alarma. El ronquido es una señal de alarma para empezar una conversación. Empezar una conversación de echar el anzuelo y ver qué hay más. Mucha gente, yo, por ejemplo, voy a dar una cifra. Yo habitualmente en una semana veo entre 50 y 70 pacientes. La mayoría son pacientes nuevos, pacientes que vienen o derivados de atención primaria, del dentista, por eso, por una sospecha de apnea del sueño. Y no, lo primero es el ronquido y con esto los médicos de atención primaria lo que hacen es pasarle al paciente, pues si tenemos varios cuestionarios de cribado, de screening, y al pasarle el cuestionario, si hay una cierta puntuación, un cierto punto de corte, un cierto umbral, pues ya es una indicación de que tenemos que seguir con el diagnóstico y pedir al paciente un estudio. ¿Sufre más el que ronca o su pareja? Pues ambos. Los dos. El que ronca y tiene apneas sufre en su propio organismo esto, porque tener apnea del sueño afecta a la calidad de sueño, esto afecta a la calidad de vida, pero esto es un factor de riesgo muy importante cardiovascular y tiene también un riesgo de accidentalidad. No es lo mismo dormirse viendo la televisión que cabecear al volante, como puedes entender. O sea, eso por una parte el paciente, por la otra la pareja sufre el ruido, sufre el ronquido y dependiendo de la intensidad, habitualmente suele ser bastante intenso, lo que llamamos un ronquido crónico antisocial, pues al final muchas parejas deciden marcharse de la habitación. Es lo que ya ahora se llama el divorcio de sueño. Que bueno, es un divorcio de sueño, pero yo siempre digo, esto es el privilegio secreto de la realeza. Sí. Reyes, príncipes y demás duermen separados siempre. Y ahí está, ahí dejo caer la pregunta a los oyentes de qué es mejor, juntos o separados. Bueno, el estar juntos también hace que uno de los dos levante la liebre de esa alarma y se preocupe y Exactamente. consulte. Sí, sí. ¿Es más habitual que sea la mujer la que induce a llevar a su marido al médico de cabecera porque ronca o no hay diferencias de sexos? Bien, en cuanto a la apnea del sueño, sí que hay diferencias de sexos porque, como tú bien sabes que eres ginecólogo, la medicina en la mujer es la gran olvidada, ¿no? Los síntomas de apnea del sueño no son los habituales en la mujer y muchas veces la mujer resignada pues no acude al médico aunque ronque. Es más habitual lo que acabas de decir, Juan Manuel, que sea que la pareja, la mujer le coja de la oreja al marido y dice, ya está bien, vete al médico de cabecera, vamos a ir al médico de cabecera a ver qué es lo que te pasa, ¿no? Y las mujeres, pues eso, pues suele cursar más que, suelen tener ronquido, no tan intenso como los hombres. Y muchas veces lo que salta la liebre en una mujer es que padecen de insomnio, que es otro trastorno del sueño, ¿no? Insomnio, ansiedad, depresión. Y no tanto los síntomas que decimos canónicos que dice el libro de ronquido, sonolencia diurna, sueño no reparador, etc. Son distintos. Nosotros, te doy un dato en la unidad de sueño, y yo creo que será en todas las unidades de sueño, por cada mujer recibimos 2 hombres, o sea que es un 60-30. Y te iba a añadir que con la menopausia la prevalencia en la mujer aumenta, y las hormonas aumenta la prevalencia de la mujer de apnea del sueño y otros trastornos. ¿Y hay signos o síntomas asociados a esa apnea del sueño, como puede ser la obesidad u otros? ¿Podemos sospechar que un paciente, por ahí van a ir los tiros de que puede tener, aparte del ronquido, sospechamos en algunos otros casos? Muy bien, eso vamos a ver, la causa de la apnea es una causa genética. Habitualmente, la apnea obstructiva del sueño, porque luego hay otro tipo de apnea que si quieres lo hablamos. Genética me refiero a que es herencia. Y a mí, por ejemplo, me llama la atención cuando le preguntas al paciente, ¿y alguno de tus padres, hermanos, abuelos? Nunca dice, sí, sí, joder, mi padre ronca mogollón.
Y dice, ¿y se ha estudiado? Y dice, no, nunca. Digo, bueno, es que de ahí viene de padres gatos, hijos michinos, dice el refrán castellano, ¿no? Y un poco eso. Lo primero es la herencia. Y luego hay factores agravantes, como te has dicho, Juan Manuel. Uno de ellos muy importante es la obesidad. Nuestros datos dicen que si yo veo por la puerta entrar a un varón de mediana edad, obeso, una obesidad con índice de masa corporal de 35, que es una obesidad media, vamos a decir, tiene una probabilidad de tener apnea del sueño tratable del 94%. Esos son datos propios. O sea que todo lo que entre por la puerta que tenga cierto tamaño, eso va a ser un paciente con apnea del sueño. Y cuando Otro dices, factor agravante, perdona, es el tabaquismo también agrava perdón, ¿cuál es el factor agravante, has el dicho? tabaquismo, El el tabaquismo. tabaquismo, sí. Y cuando dices tratable, claro, estas apneas del sueño tú detectas, haces un estudio que luego nos dirás qué tipo de estudios se hacen, pero cuando lo detectas, ¿cómo se trata esto del ronquido? Aparte de marchándote a otra habitación, que eso sería el tratamiento de la pareja, pero ¿qué hace la persona que tiene este problema? Porque el que es obeso y después adelgace, cosa que es harto difícil, pero bueno, se puede conseguir. Pero ¿qué más se puede hacer? Bien, yo te comento, cuando hacemos un estudio, o sea, una vez que el médico de cabecera detecta a un paciente con una sospecha de apnea de sueño, pues la persona pues tiene cribado, etcétera, etcétera, nosotros lo que hacemos es pedir un estudio de sueño, que puede ser de diversos tipos, luego lo comentaremos. En este estudio de sueño, hasta ahora, vamos a decir hoy, nos basábamos en un índice, el número de eventos obstructivos, apneas y hipopneas, que se producen por hora de estudio, ¿no? Habitualmente por hora de sueño. Entonces tenemos unas cifras y decimos que cuando es menos de 5 el paciente no tiene apnea del sueño, si tiene entre 5 y 15 apneas por hora es un grado leve, entre 15 y 30 apneas por hora es un grado moderado y ya tratable, y por encima de 30 es un caso grave. Eh, Cuando llega el paciente y le cuentas el número, como te dice, flipa, ¿no? Dice, "¿Pero cómo puedo tener tantas?". Y yo entonces muchas veces le digo, bueno, que no tienes la medalla de oro, que he tenido pacientes que tienen 100 y 120 apneas por hora, eso son 2 apneas. Hay pacientes que tienen muchísima apnea Pero y están en casa. con esas apneas ya es que será no respirar, ¿no? Porque, claro. Pues imagínate, si estás toda la noche con 2 apneas por minuto, una apnea tiene que tener para contarla al menos 10 segundos, actualmente suelen ser más largas, porque imagínate, está continuamente entrando y saliendo en apnea, y eso como las fuentes, ¿no? Normalmente la fuente, la gota a gota que cae en la piedra, al cabo de años hace agujero en la piedra, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, esto, como te he comentado, es un factor de riesgo cardiovascular y el paciente termina a una edad muy temprana teniendo, por ejemplo, hipertensión arterial, pero también otros problemas más importantes, como una arritmia cardíaca, un infarto, insuficiencia cardíaca, y lo más preocupante, vamos a decir, pues tener un ictus, ¿no? Un derrame cerebral, que entendamos. Yo con este tema que dices de la tensión, es que también sigo a una persona que es un fisiólogo que se llama Ernesto Prieto Gratacós, y cuando habla de la tensión como un posible mecanismo de defensa de unos tejidos mal perfundidos por apnea, y entonces a veces piensas, y si estamos quitando esta especie de mecanismo de defensa que es aumentar la tensión para aumentar la probabilidad de que, o sea, como el cerebro intenta salvarse de esa apnea haciendo que haya mayor presión de oxígeno, aumentando la presión. Si nosotros tomamos un fármaco que bajara la presión, podríamos estar luchando contra ese mecanismo de defensa en vez de intentando arreglar una situación que parece que puede ser grave. Te lo digo así como hipótesis de trabajo, Bueno, no lo ves. no te cojo la intención, pero yo te explico un poquito lo que pasa con la apnea. Cuando el paciente entra en apnea, entra a no respirar, ¿qué pasa? Pues que baja el oxígeno en sangre. Cuando entra en oxígeno en sangre porque el paciente no respira, el corazón tiene que bombear más rápido, entonces sube la frecuencia cardíaca. Al subir la frecuencia cardíaca hace que lo que está delante, que son la aorta y otras arterias, pues se tensen para recoger la sangre. Y eso a la larga, entrando y saliendo en aumento de frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, bajada de oxígeno, cuando se termina la apnea, todo eso vuelve a la normalidad. Y eso entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo todas las noches.
Al final, lo que se produce es, lo primero, una hipertensión nocturna. Esto lo vemos utilizando una prueba diagnóstica que se llama MAPA, que es un estudio de tensión arterial de 24 horas. Le llevamos un manguito puesto y nos va tomando el aparatito la tensión durante la mañana, tarde y noche. Nosotros ahora tenemos un estudio de investigación que ya no utilizamos los manguitos, sino que utilizamos pulseras que a través de una aplicación nos toman la tensión y así no molestamos al paciente con el manguito. Tomar muchas medidas. Bueno, la pulsera toma muchas medidas sin molestar al paciente y entonces identificamos que el paciente empieza con hipertensión nocturna y a la larga termina en una hipertensión también durante el día. Y bueno, pues muchos pacientes necesitan, como tú dices, tratamiento para la tensión porque si no eso va a afectar al corazón. Pero bueno, nosotros en el estudio que hemos hecho de investigación hemos descubierto que en aquellos pacientes que no sabían que tenían hipertensión, o sea, pacientes que les diagnosticamos la apnea del sueño moderada grave, que necesitan un tratamiento, les ponemos un tratamiento, lo habitual, ponemos una máquina que se llama CPAP, con esta máquina en pacientes que no tenían hipertensión, o sea, no conocían que tenían hipertensión, les vemos antes de empezar el tratamiento que sí que la tienen, pues solo el tratamiento con la máquina, con la CPAP, consigue normalizar los ciclos de tensión arterial. Bueno, parece que en aquellos pacientes que están empezando a tener hipertensión, solo con la máquina es suficiente para controlar su tensión. Esto hasta ahora no se había identificado y esperemos publicar estos datos Claro, pero en pocos meses. lo que yo pensaba es que a lo mejor no estamos sospechando la apnea en pacientes que debutan con hipertensión. Y empezamos a medicar para bajar la tensión en vez de pensar por qué, o sea, igual llamamos que es hipertensión esencial, que es cuando decimos los médicos esencial o idiopática, es porque no tenemos ni idea de la causa. Y a lo mejor la causa detrás de esa hipertensión esencial es un paciente que ya está haciendo apneas del sueño y que se está intentando defender con esa hipertensión y habría que estudiarlo en vez de simplemente toma una pastilla bajo la tensión. Exactamente, Juan Manuel. Nosotros tenemos la gran suerte de que llevamos muchos años trabajando con nuestra atención primaria en Vitoria, ¿no? Ellos son muy conscientes de los problemas de apnea del sueño y la verdad es que lo hacen muy bien y con todo paciente que debuta con hipertensión, sobre todo aquellos pacientes de mediana edad, cuando digo mediana edad es mejor de 50 años y tienen hipertensión arterial, enseguida les hacen un estudio, como he dicho, un estudio MAPA y si ven que el paciente tiene hipertensión nocturna o tiene una tensión alta justo a primera hora de la mañana antes de despertarse, entonces siempre hacen lo que llamamos, en vez de, lo que llamamos la búsqueda activa de la apnea del sueño. No lo que he comentado antes, que es un paciente que llega con síntomas sugestivos de apnea del sueño, sino la búsqueda activa de apnea del sueño porque tiene una comorbilidad, una enfermedad que va asociada a la apnea del sueño. Puede ser la hipertensión nocturna, como puede ser una diabetes, como puede ser un problema de entonces, yo al menos estoy muy contento con mis compañeros de atención primaria porque en general se hace bastante bien y enseguida sospechan apnea del sueño. Por darte una cifra, nosotros hemos pasado de manejar en el año 2020, pandemia COVID, que tuvimos que cerrar 2 meses, vimos 900 pacientes con sospecha de apnea del sueño, 900 más. En el año 2024 hemos visto 1.500. Casi hemos duplicado en 5 años la cantidad de pacientes que nos llegan a la unidad del sueño por sospecha de apnea. Bueno, piensas que es también porque hay más sensibilidad, ¿no? Y además Es igual exactamente. Vitoria puede ser un sitio también privilegiado a nivel nacional o internacional de sensibilidad frente a este problema de trastornos del sueño. Bueno, hemos dado mucho la brasa con este tema tanto eso, en periódicos como en la radio y demás. Continuamente estamos concienciando sobre estos problemas, que es el primer punto en el tema de las enfermedades o los trastornos del sueño, que es la concienciación. Concienciación tanto a la población general, como los médicos de atención primaria y otros compañeros especialistas de que existe esto, que nosotros lo tratamos, lo manejamos y lo tratamos y que es importante porque es un factor, como te digo, de riesgo, sobre todo cardíaco. Pues están concienciados, sí, bastante concienciados desde que empezamos con la unidad de sueño en el Hospital Chagorricho en los años 90. Tampoco llevamos mucho, llevamos 30 años, 30, 35 años.
Y fuimos, yo entiendo que fuimos pioneros en este Hombre, tema. fuimos pioneros junto con otros grupos unidades de sueño aquí a nivel nacional. Nosotros a nivel nacional tenemos un grupo de investigación que se llama el Spanish Sleep Network, que ha hecho publicaciones muy interesantes a nivel internacional y que son referenciadas en publicaciones sobre sueño todavía, ¿no? Y seguimos haciendo. Ahora tenemos una reunión a finales de mes en la Sociedad Española de Respiratorio sobre investigación y llama la atención que ya el año pasado se duplicaron el número de nuevos estudios multicéntricos en relación al sueño en España. Luego, en España también, o sea, tanto en Vitoria como en España, somos país puntero en el respecto a los respiratorios del sueño. Y está claro que la salud está íntimamente relacionada con el sueño y también con estos trastornos de la apnea del sueño. Exactamente, la salud está, como te digo, muy relacionada porque es un factor de riesgo, como te digo, vuelvo a repetir, cardiovascular, de tener diabetes y de tener Alzheimer. Incluso hay algunos tipos de cáncer que están relacionados con tener apnea del sueño. Cuando digo apnea del sueño es aquella apnea del sueño que todavía no está detectado. Si nosotros cogemos a un paciente y cuando le diagnosticamos tiene 40 o 50 años, pues podemos revertir ese problema. Pero claro, si el paciente viene con 60, 70, 80 años, pues ya es bastante complicado ya controlarle los problemas que ha ocasionado. Y antes hablabas de la CPAP, que muchos pacientes ya conocen o saben que duermen con una máquina, pero bueno, para el que no tenga ni idea, ¿qué es la CPAP? Bien, si me permites, voy a hablar antes de lo previo a la CEPAP, ¿no? Todo paciente que viene, que le diagnosticamos la apnea del sueño y que consideramos que necesita un tratamiento, lo primero que hay que hacer es mejorar sus hábitos de sueño. Lo que llamamos las medidas de higiene de sueño. La gente duerme muy mal. Duerme mal, la gente tiene la televisión en el cuarto para dormir, duerme con luz, duerme con ruido, duerme a una temperatura alta. Hay que tener un santuario para dormir. Y otra cosa importante que hay que convencer a los ciudadanos es que dormir es importante y hay que hacerlo con regularidad, que significa que tenemos que acostarnos y despertarnos a la misma hora de lunes a lunes, porque si no, nuestro reloj interno, lo que se llama el ritmo circadiano, se estropea. Esas son las medidas de higiene del sueño. Segundo, actuar sobre los factores alarmantes. Como has comentado antes, Juan Manuel, pues sobre la obesidad. Pues ahora sobre la obesidad, estamos insistiendo mucho desde la unidad de sueño, ¿no? Primero aconsejamos ponerse en manos de un profesional, ya sea el médico de cabecera o un dietista nutricionista. El médico de cabecera considerará la devolución al especialista del hospital, que es el endocrino, nutricionista también. Y bueno, pues se empieza con dieta y ejercicio, con unos cambios en los hábitos de comidas y demás. Y bueno, actualmente, como tú sabes, pues existe medicación que nos ayuda también a bajar de peso. Los análogos del glucagón, los CLP1, todo el mundo ha mal oído hablar en los medios del Ozempic famoso, que era un tratamiento para la diabetes, y ahora existe el Ozempic y otros primos que van muy bien, no solo para bajar para la diabetes, sino también para bajar de peso, pero no incluso hay un estudio publicado el año pasado en Estados Unidos para mejorarla. Y bueno, ahí vamos a hablar. Y el tratamiento principal, el que se debe ofrecer a todo paciente que tiene una apnea moderada severa y que necesita tratamiento, o porque viene está sintomático, tiene un riesgo cardiovascular, es una maquinita que se llama, lo que todo el mundo conoce por CPAP, expresión positiva en la vía. El paciente se coloca para dormir un dispositivo, una mascarilla que suele ir habitualmente sobre la nariz y a través de un tubo hueco va conectada a una máquina que en sí es un generador de presión. El paciente enciende la máquina y a través de la mascarilla el aparato entrega presión positiva y abre la vía aérea superior que suele estar cerrada, la abre como si fuera un dispositivo. Y eso conseguimos controlar tanto ronquidos como apneas. Objetivo de tratamiento, reducir el número de apneas, como os he comentado antes. 15, vamos a decir, es el limitante para tratar. El objetivo del tratamiento es reducir el número de apneas por debajo de 10 apneas por hora y si conseguimos que sea incluso por debajo de 5 apneas por hora, que estaría
completamente tratado, pues mejor. ¿Se tolera bien esa máquina? Bien, la leyenda dice que se tolera relativamente mal, que entre un 40 y un 60% de la gente no la tolera bien. Bien, yo en este tema de la máquina CEPAP discrepo. Discrepo porque nuestros datos dicen que más del 85% de los pacientes se lo toleran muy bien. Más del 78% que empiezan el tratamiento se lo ponen bien desde el primer día, que yo es una cosa que me sorprende muchísimo, ¿no? Yo si fuera paciente considero que no me la pondría bien el primer día, sino pues, es un tema que no conoces, ¿no? Pues el 78% de nuestros pacientes se la ponen bien desde el primer día. La gente dirá, ¿no? ¿Cómo eso sabe el médico si no está en la habitación? Bien, nosotros tenemos desde el año 2018 lo que llamamos un programa de telemonitorización, de control remoto de las máquinas que nos mandan datos a través de un módem que tiene la propia máquina a una plataforma y nosotros vemos lo que hacen los pacientes e incluso podemos ajustar los parámetros de su máquina sin que tenga que venir al médico al hospital a una consulta, para que sea lo más confortable posible con la mínima presión necesaria para controlar la enfermedad. Es que eso sí que he leído, ¿no? Que el programa este que habéis implantado de telemonitorización ha mejorado mucho como la adherencia al tratamiento, ¿no? Cómo utilizan los pacientes y Es cuántos lo utilizan la máquina esta. bien, como ahí está el quid de la cuestión, ¿no? El tema de los tratamientos crónicos, ya sea una CEPAP, una pastilla o lo que sea, es un problema de adherencia, ¿no? Si a ti te ponen una pastilla que tienes que tomar a diario por una hipertensión, por una diabetes o por otro problema, o tienes que tomar el tema respiratorio, un inhalador, un asma, un esfuerzo, etcétera, el paciente enseguida se aburre. No es lo mismo tratar una neumonía con antibióticos, que son 7 o 10 días y el paciente lo hace a rajatabla, que tienen que tomar una medicación a diario. La CEPAP lo mismo, es un tratamiento crónico a diario, es un tratamiento que no es curativo, solo funciona si te lo pones lo mismo que si te pones unas gafas. Si te pones las gafas ves, si te las quitas y tienes un problema de visión, lo ves, ¿no? Entonces el problema es de adherencia. Nosotros científicamente en el tema de la apnea del sueño decimos que consideramos que el paciente es adherente cuando lo usa un promedio mínimo de 4 horas y óptimo cuando lo usa un promedio de 6 horas. Nuestros datos también del último año 2024, que tenemos año completo, nos dicen que el 65% de los pacientes lo usan más de 6 horas. Y el promedio nuestro de todos los pacientes, y cuando digo todos los pacientes, son unos 900.000 pacientes que les ponemos CEPAP anualmente, dice que el 90% tienen un promedio de 6,4 horas de adherencia. Luego, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que si le das cariño y controlas al paciente, la adherencia es buena y es bastante tolerable. ¿Pacientes que no lo toleran? Por supuesto. Y para eso tenemos alternativas. Si quieres, comentamos Sí, el sí, pues tema claro, eso. alternativas. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué se Bien, puede? alternativas, vamos a decir eficaces, hay varias. No tan eficaces como la máquina, pero a veces sí. Por ejemplo, la cirugía. La cirugía a nivel de la vía aérea superior, vamos a decir, problemas de nariz, mejoran la respiración, disminuyen el número de apneas, pero no curan la apnea del sueño. En los niños sí que lo cura porque el problema de los niños en la apnea del sueño de los niños es que tienen lo que llamamos la hipertrofia amigdalar o las vegetaciones, las adenoides, ¿no? Tienen esa parte de la entrada de la vía aérea superior grande y es como si fuera una puerta que no se abre bien. Operando a estos niños, pues se quita el problema y curamos a esta población. Otras personas con apnea del sueño tienen problemas de la parte de la mandíbula, del maxilar inferior, y nuestros compañeros cirujanos maxilofaciales, si consideran que cumple criterios para operar, lo primero que se hace es una ortodoncia dentista y al cabo de 6 meses, un año, se procede a la cirugía que se llama ortognática, que habitualmente suele ser de un maxilar o de los dos maxilares, y esto es un tratamiento que suele curar la apnea del sueño. Y como dice mi compañero el doctor Fernández Barriales, no solo cura la apnea del sueño, sino que te deja más guapo. Puedes además comer guapo.
Esto en cuanto a la cirugía. Otra cirugía también es en las pacientes con obesidad mórbida, se plantea una cirugía que llamamos bariátrica, que es la reducción del tamaño del estómago, ya sea con cirugía, para gástrico, para que el paciente está saciado y reduzca el número de calorías a comer. Esto ha tenido, al principio de la cirugía bariátrica había bastante miedo porque eran pacientes muy obesos y había muchos riesgos postoperatorios, pero últimamente ya esto está más que controlado. Y otro de los tratamientos interesantes y que yo creo que se va a implantar a nivel de sistema sanitario público son los dispositivos de avance mandibular, que son férulas que se hacen a medida de los dientes del paciente y que se utiliza, cuando se lo pone el paciente este dispositivo en la boca, lo que hace el dispositivo con un mecanismo que tiene es fijar la mandíbula, avanzarla hacia adelante y abrir el paso de la garganta y que el paciente eh, deje de roncar y de tener apnea del sueño. Esto, si está bien hecho, y cada vez hay más dentistas que lo hacen bien y que tienen formación muy adecuada en este tema, incluso existe no solo en España, sino a nivel europeo, americano y mundial, sociedades de medicina dental del sueño. Esto cada vez está mejor hecho, cada vez disponemos de mejores dispositivos y yo creo que, al menos en Vitoria, vamos a intentar vamos, en Osakidetza que se implante como tratamiento financiable, ¿no? Porque hasta ahora solo el único tratamiento financiable es la CEPAP y si hay indicación de cirugía, la CEPAP. Nosotros desde la clínica dental a veces encontramos cierta... Son un poco reacios, por ejemplo, los otorrinos a operar una hipertrofia amigdalar que claramente parece que compromete la vía aérea, pero hemos pasado de una generación como la nuestra, que prácticamente te preguntaban el nombre y ya te quitaban las amígdalas, las tuvieras grandes o no, a ahora, 50 años después, que prácticamente no se le pueden quitar a nadie. A lo mejor, no sé, hemos dado ese pendulazo que a nosotros nos está costando tener esa cierta receptividad. Por un lado, cuando hacemos estudios de sueño con dispositivos como el apnea, que los médicos de cabecera sean sensibles a lo que manda el odontólogo, que es posible que haya muy buena comunicación con los neumólogos de la unidad del sueño, pero nosotros no encontramos la misma receptividad por parte de la cabecera cuando mandamos un informe hecho por el apnea diciendo que este paciente tiene X apneas por hora y creemos que está indicado el estudio, y por otro lado no encontramos esa sensibilidad de los otorrinos para ver un poco más, con esa mirada más amplia de esa hipertrofia amigdalar o esas adenoides. No sé tú qué piensas, pero nosotros desde luego tenemos esa sensación. ¿Estás hablando de niños o de adultos? De niños, de niños. De niños, bueno, yo O sea, particularmente, yo en los... de niños con la hipertrofia amigdalar Sí, 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 y sí. de adultos cuando nosotros en la sistemática de trabajo, pacientes que pensamos que puede ser de riesgo, lo que tú dices, alguien que tiene ciertas características o por obesidad o porque ronca o porque vemos que es muy bruxista, que los dientes los tiene desgastados y hemos visto que hay una cierta relación entre el bruxismo y las apneas del sueño, pues pasamos una batería de test para sospechar y ofrecemos la posibilidad de hacer estudios de sueño. Y cuando esos estudios son positivos y pensamos que requieren un estudio más intenso o que le vea un especialista como vosotros, pues a veces no encontramos una cierta facilidad de recepción de esos informes, ¿no? Parece como que estamos un poco desconectados. Los odontólogos, por un lado, de la medicina, iba a decir la medicina convencional, porque en realidad medicina es todo, pero de las otras especialidades. Entonces, sí que creemos que ha habido avances en estos últimos años y también porque se están haciendo muchos cursos por esa sociedad de medicina dental del sueño, pero no creemos que lo tengamos fácil. Es posible que hayamos mejorado, pero nos cuesta. Bien, en cuanto a niños, yo particularmente no veo niños, veo sobre todo adultos, tenemos otros compañeros en la unidad de sueño que ven niños y está protocolizado junto con los otorrinos las indicaciones de cirugía o no cirugía. Bien, tú dices, manda al médico de cabecera al pediatra una apnea y no me hacen un caso. Yo particularmente no lo veo así. Yo puedo recibir de varias clínicas dentales que son los que utilizan habitualmente la apnea dispositivos, los citamos en consulta y no repetimos el estudio. Consideramos
lo vemos, eso sí, lo vemos, damos nuestra propia opinión sobre el estudio o el informe que se ha hecho, pero no solemos repetir el estudio diagnóstico, lo damos por válido, y los niños también. Entonces, en ese caso no veo ningún problema. La indicación para niños está clara, está protocolizada con los otorrinos, se hace según el nivel de disponer, es diferente en niños que en adultos, Sí, en sí. niños por encima de 5 se trata, entre 1 y 5 hay apnea. Y en adultos, ahí sí que veo que yo tengo también particular problema en este tema, ¿no? Tengo pacientes que tienen una apnea del sueño moderada grave, que veo que tienen las amidelas grandes, se lo mando al otorrino y dice, uy, es que es muy complicada la operación. Digo, ya, y le quito las amidelas, probablemente este paciente no le tenga que poner una CEPAP. A ese paciente yo le pongo una CEPAP antes, ¿eh? O sea, yo lo mantengo con CEPAP hasta que le vea al otorrino y decida la operación. Pero incluso al menos aquí, le insisto al paciente que le insista al otorrino de que es un tratamiento. No es por decir que los otorrinos lo hacen mal, que yo No, no, considero no, que son no, es que grandes, no, que yo grandes, tampoco. grandes profesionales, pero desconozco el motivo quirúrgico de una operación, del riesgo de una operación en un adulto. No, no te decía que los otorrinos no hicieran el trabajo correctamente, sino que tenemos una dificultad de comunicación, a lo mejor. Que no digo que sea tampoco problema de una especialidad u otra, sino que a veces el odontólogo y el hospital, por ser ámbitos distintos de trabajo, a lo mejor porque los odontólogos tenemos más una actividad privada y el hospital es más público, o los otorrinos, o donde tú trabajas es un sitio público, yo por lo menos encuentro una cierta dificultad de comunicación. También a veces nos pasa con los masilofaciales. O sea, yo creo que probablemente el hecho de trabajar en ámbitos económicos distintos, pues que estamos más aislados. Vosotros también es mucho más fácil en el hospital bajar tú una planta o subir y puedes hablar con el otorrino, puedes hablar con otro, has coincidido en algunas guardias. Probablemente tengas más facilidad de comunicación. Y también ahora que me viene a la mente, claro, han coincidido las guardias. Los problemas del sueño que tenemos los médicos es que es un poco en contra de todas las medidas de higiene que tú dices. O sea, nosotros hacemos guardias de 24 horas, mucha gente se queda trabajando al día siguiente, a lo mejor te acuestas muy tarde porque tienes cosas que estudiar, te llevas muchos problemas a tu casa. No somos los especialistas en higiene del sueño. Bien, por partes. El tema de los dentistas, otorrinos y demás, en algunos sitios en España incluso está muy bien protocolizado y es un grupo que invita a dentistas de fuera del sistema sanitario a entrar a la guía de sueño multidisciplinar, ¿no? En otros sitios pues está peor. Yo, la verdad, personalmente no tengo ningún problema. Tengo mi puerta abierta para los dentistas. Desgraciadamente no tenemos dentistas dedicados al sueño en el sistema sanitario público, pero yo tengo mucho trato con ellos porque yo muchas veces indico el dispositivo mandibular y prefiero tener contacto y saber que Juan Manuel, Raúl, que no sé qué, de la clínica tal, me pone el dispositivo, fío en él y me pone el dispositivo además de confianza, que considero que es adecuado. Los otorrinos es una especialidad que está entrando ahora en el sueño. ¿Por qué? Porque han protocolizado una prueba diagnóstica que se llama DISE, que es o somnoscopia, que lo que hacen es sedar al paciente, hacerle una fibrolaringoscopia y ver, imitando al sueño, porque la sedación no es lo mismo que el sueño, imitando al sueño, ver dónde, a qué altura se le cierra al paciente la vía aérea superior e incluso eso ayuda a indicar la terapia con dispositivo de avance mandibular porque aprovechan y le ponen un dispositivo al paciente para ver cuál es el avance máximo que puede tener el paciente y en algunos centros más privados que públicos, he de decir, pues eso está ya, como te digo, protocolizado y todo va sobre ruedas. Aquí, de momento, todavía no. Y en cuanto a la otra parte que me comentabas, Juan Manuel, del tema del sueño y las profesiones sanitarias que trabajan de noche, eso es un melón que ahora se está abriendo, como tú sabes, ¿no? Ahora, dentro de un par de semanas o tres, va a haber una huelga por el estatuto médico y una de las reivindicaciones es que los sanitarios médicos
no podemos estar trabajando 36 horas seguidas, porque como tú puedes entender, si de cada 24 horas tenemos que dormir 8 para resetear, limpiar la basura, descansar, consolidar la memoria, etcétera, si estoy despierto más de 20 horas, pues el tratamiento que yo puedo hacer o el manejo de un paciente va a ser muchísimo peor que cuando empiezo mi horario laboral. Y esto el ciudadano de a pie no se da cuenta, y es un tema que ambos creo yo lo hemos sufrido. Yo diga no guardias, pero es un tema importante y creo yo o espero que con esta reivindicación actual se empiece a eh, organizar los horarios de los médicos, al menos en el sistema sanitario público, ¿no? Porque es verdad. Como tú sabes, requiere de inversión Sí, sí, sí. Bueno, y de que los políticos estén concienciados de que sí, sí, esto es bueno, un que grave va a problema. suponer ampliación de las plantillas para poder cubrir los Claro. turnos que serían necesarios, pero bueno, parece que la gente joven que se está incorporando al mercado laboral de los médicos tiene otra visión distinta y va a exigir que se acaben estos turnos maratonianos de más de 24 horas en las que la salud se resiente y la precisión y la capacidad de trabajar pues se ve deteriorada porque al cabo de muchas horas no sabes ni lo que estás pautando, ni a quién estás operando, ni cómo, y es un poco insostenible, aunque hasta ahora se ha sostenido. Bueno, está sostenido porque eso, el ciudadano de a pie piensa que el médico que está de guardia en el hospital está durmiendo a la noche. Nada más lejos de la realidad, como tú sabes, ¿eh? Puede que tengas la gran suerte de que una noche te despierten una, dos veces y luego duermes, pero en general una guardia es una guardia y puedes dormir una hora, 2 horas, 3 horas seguidas, pero luego pim, pam, pim, pam, pim, pam. Tienes que estar activo y activo pensando que este paciente que acaba de ingresar con un cuadro agudo, pongamos cardíaco, necesita tus mejores habilidades y tu mejor cerebro para manejarlo, ¿no? Entonces es importante, cuando te toca en el otro lado, te das cuenta de que es importante. Una cosa que no quería que termináramos sin hablar es la cantidad de psicofármacos y medicamentos que tomamos para ayudar a dormir. En general nos quejamos todos de que no dormimos bien y al final tiramos de benzodiazepina sobre todo, del Valium o cosas que terminan en PAM, y como Claro. lorazepam, bromazepam, bueno, yo creo que es epidémico cómo se toman estos fármacos, pero ¿realmente nos ayudan a dormir mejor? ¿O dormimos igual de mal, pero además nos hacemos adictos? ¿Ves algún problema porque tomemos medicación para dormir de este tipo? Bien, esto es el tema el otro del trastorno respiratorio. O sea, trastornos respiratorios así, los tres grandes son la privación de sueño, o sea, que te prives de dormir, aunque puedas dormir, el insomnio, como el tema que vamos a hablar ahora, y la apnea del sueño. El insomnio es de los más frecuentes. ¿Qué pasa? Que a la unidad de sueño no llega, porque hay dos, vamos a decir, dos grandes tipos de insomnio. El agudo subagudo y el crónico. Nos llegan aquellos pacientes que después de probar uno, dos, tres fármacos, pues siguen con su insomnio, no pueden dormir. Hay tres tipos de insomnio en el crónico, como es decir, que es un insomnio que te cuesta empezar a dormir, llamamos insomnio de conciliación. Un insomnio de mantenimiento, que es aquel que a medianoche te despiertas y te desvelas y no vuelves a dormir. Y el insomnio de despertar precoz, que es que te despiertas antes de la hora prevista para dormir, ¿no? En un insomnio agudo, pues tú vas al médico de cabecera, te quejas al médico de cabecera de que tienes por estrés, por problemas de familiares, etcétera, etcétera, problema de insomnio y lo primero que te calza, como tú has dicho, es un fármaco de la familia de las benzodiazepinas, los PAN, los CEPAM que acabas de comentar. Y bueno, y ahora está muy de moda otro gran problema, que es que la gente ha oído hablar de que hay no un medicamento, sino que una sustancia que se llama melatonina, que todos fabricamos en nuestro organismo, que es, vamos a decir, la alarma que tiene nuestro organismo para decir, oye, Miquel, ¿qué tal? Que te toca dormir. Es el momento de dormir
y hay una ventana en el horario de máxima producción de melatonina que te dice, te invita a dormir, no te avisa pero al smartphone, pero te dices, entonces, si te pasas de esa ventana, pues empiezas a tener problemas. Y entonces la gente ha oído, melatonina sirve para dormir. Y el problema de la melatonina es que se vende en las farmacias sin receta. La mayoría de las veces a una dosis mucho menor de lo que aconsejamos los profesionales del sueño, que la pautamos en muy determinadas patologías y no habitualmente en el insomnio, en los otros medicamentos, pero tanto las benzodiazepinas como la melatonina es una fármaco muy habitual. La Alianza del Sueño, que es una asociación de muchos profesionales que están interesados en el sueño, dice que somos el país que más benzodiazepinas consume, creo que a nivel europeo. Eso es un gran problema. Y bueno, yo tengo entendido que el tomarlos durante mucho tiempo rompe un poco la arquitectura de sueño, esas fases por las que hay que pasar, que todo el mundo ha oído hablar de la fase REM, de las ensoñaciones y que la arquitectura del sueño podría cambiar tomando benzodiazepinas. O el sueño es Bueno, igual. tanto, Cuando tú no, tomas, no. cuando te duermes inducido por un fármaco, tu sueño es igual. Bueno, vamos a comentar. El sueño es una actividad fisiológica que pasamos de vigilia, de estar despiertos al sueño, y empiezan una serie de fases. Sueño superficial, sueño profundo, sueño REM, volvemos a despertarnos un poquito sin enterarnos y volvemos otra vez al mismo ciclo. Se considera que un sueño normal fisiológico son entre 4 y 5 ciclos que suelen durar entre 90 y 110 minutos. Esto vamos a decir es la fisiología, el hipnograma del sueño, ¿no? Con la medicación, ya sean benzodiazepinas, ya sean antidepresivos, ya sean opiáceos para el dolor, ya sean psicóticos, antipsicóticos, ya sea las gabapentinas también para el dolor, la lírica y estas cosas, todos esos afectan a la calidad del sueño, a las fases de sueño, porque si no, no inducirían el sueño. Entonces, esto lo afecta. ¿A la larga produce problemas? Bueno, hay muchos estudios que dicen esto, y lo mismo que puede afectar el Alzheimer a las fases de sueño y otras enfermedades a las fases de sueño. El tema en sí es que, bien, para un momento agudo, subagudo, no hay problema por recetar esta medicación, pero los médicos siempre decimos que nunca más de 6 meses. Tú te habrás encontrado a mucha Bueno, gente que está con las benzodiazepinas de por vida. Y yo sí. siempre les pregunto a los pacientes, ¿desde cuándo le pusieron esto? No sé, no me acuerdo. ¿Y por qué se lo pusieron? No sé, no me acuerdo. Pues igual es momento. No se pueden retirar de golpe, pero es un momento igual de pensar en desprescribir este tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque para el insomnio crónico, el tratamiento más eficaz y que se debe indicar no son fármacos. Perdón, que no te he oído bien. Que no son fármacos, es la Ya. terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es la que más éxito tiene o más eficaz para el dormir. ¿Qué- ¿Quién proporciona esa terapia? ¿Psicólogos, el médico de Bien, cabecera? nosotros en la unidad de sueño lo proporcionamos. Es complicado porque nosotros solemos hacer terapia grupal y bueno, tienes que tener un personal preocupado y formado para dar esta terapia cognitivo-conductual. Hay psicólogos que lo hacen y lo hacen muy bien, psicólogos que se dedican al sueño, hay unidades de psiquiatría, bueno, cada uno lo que pueda hacer. El médico de cabecera habitualmente no, porque es un tema que lleva o requiere tiempo. Incluso hay aplicaciones y hay cursos o terapias online que tú puedes Y contratar, cuando ¿no? habláis antes que comentabas higiene del sueño, decías quitar la televisión de la habitación, a lo mejor hay que, no sé si es bueno hacer ejercicio por la tarde o muy cerca de la hora de acostarse o es malo. No sé si conviene cenar pronto o cenar tarde o si eso no influye para nada. No sé si nos podrías decir un poco, si tuviéramos que, tienes un Sí. paciente delante que no tiene apneas, no le vas a poner una CPAP o incluso esos pacientes también, pero tú quieres hacer una higiene del sueño, ¿qué les empiezas diciendo que hagan? Bien, antes de todo eso te quiero comentar eso, que el sueño es uno de los tres pilares de la salud, junto con el ejercicio y la vida. Entonces hay que cuidar, como he dicho, mucho el sueño. Y para hacerme que hacerlo bien, las medidas de higiene del sueño. Como acabas de comentar, no hay que hacer ejercicio justo antes de acostarse.
porque el ejercicio te activa y al activarte, te va a costar conciliar el sueño. No hay que tomar alcohol justo antes de dormir, no hay que hacer una cena copiosa porque te va a afectar al sueño, ¿no? Eh, Como decimos muchos expertos del sueño, hay que prepararse para dormir. Y prepararse para dormir significa que al menos hora y media, 2 horas antes, tienes que ir preparándote para dormir. Si vas a ver la televisión, que no sea muy luminosa la televisión, leer con una luz tenue, ¿eh? Cuando toca ir a la cama, ir a la cama a dormir. O sea, no a ponerte a leer o a ver el móvil. Los adolescentes, el gran problema del sueño y los adolescentes, ¿no? Yo ya no tengo una hija adolescente, pero bueno, tengo sobrinos que ya están 18, 20 años y se meten a la cama con el portátil, con el smartphone y se están 2, 3 horas mm, estimulándose con la luz de estos dispositivos y impidiendo que se concilie el sueño. Os he dicho que una cena copiosa y bien regada de alcohol, lo que sería un típico fin de semana quedando con amigos en el País Vasco, no sería lo más indicado. No sería lo más indicado y además vas a roncar más y a tener muchas más apneas. Está relacionado el alcohol con el ronquido Lo y con mismo las que las apneas. benzodiazepinas que hemos comentado, el alcohol afecta a las fases del sueño, a la calidad del sueño. Uno piensa que es un sedante y que vas a dormir más, pero no duermes menos cantidad y peor. Sexo sí, sexo no, antes del sueño. ¿Hay algún Oye, estudio? eso es abrir otro melón. No, lo desconozco. No, Voy no. a decir, lo desconozco. Sexo, lo que te pida el culo. Vale, pero bueno, no está en Y en la agenda de los congresos no es un tema del que se sueño, no toque. se toca. Sí, sí, un tema no en relación al sexo, un tema en relación al sexo biológico. Es un tema muy interesante y que también no se da mucho bombo, ahora sí cada vez más, es la menopausia. Vamos a hablar de otro problema en relación al sexo biológico y la menopausia, ¿no? Como hemos comentado antes, la menopausia afecta, o sea, se pierden las hormonas y esto afecta al sueño porque al perderse las hormonas hay muchas mujeres que lo que tienen son síntomas que llamamos vasomotores, ¿no? Sudoración, sofoco, que esto pasa muchas veces por la noche y que ocasiona que las mujeres con menopausia durante estos periodos de síntomas se despierten. Al despertarse ocasionan que empiecen a tener problemas de insomnio, otras veces graves, que se juntan con ciertas personalidades o ciertos problemas que ya tiene la propia mujer de ansiedad, estrés, depresión. Todos esos ingredientes en la olla hacen que muchos desarrollen un insomnio crónico, ¿no? También al cambiar las hormonas, pues las mujeres, como comento a veces con ellas, cambian de talla. Al cambiar de talla se redistribuye la grasa corporal y la ayuda o aumenta la prevalencia de tener apnea del sueño por acumulación de grasa en lengua, la área superior. Luego, la menopausia es una fase de la vida de la mujer que eh, provoca trastornos del sueño. De todas formas, conforme envejecemos, dormimos menos. O necesitamos dormir menos, Bien, o no. eso está establecido. Cuando nacemos dormimos mucho más en fase REM y cuando somos más ancianos dormimos menos, ¿no? Mucho menos. O sea, si lo que aconsejamos los médicos del sueño es entre 7 y 9 horas, hay gente que duerme un poco más, hay gente que duerme un poco menos, el anciano pues puede dormir 10 y 30 minutos menos que un adulto de mediana edad. ¿Qué pasa con el anciano? Que cambia la fase, o sea, lo que hace es un adelanto de fase. En vez de que le entre el sueño, vamos a decir, si a las 10 de la noche, pues le entra un poco antes. El entorno un poco antes, se despierta antes de madrugada, como no tiene nada que hacer, pues muchas veces se queja de que duerme mal. Otras personas ancianas se despiertan mucho por diversos motivos de salud. Los hombres por problemas de próstata, medicaciones, dolores por artrosis. Eso provoca que el sueño se fragmente y que luego durante el día pues tengamos sueño más. Y si está sí, si está no.
Bien, yo siempre lo digo, los seres humanos estamos diseñados para echar la siesta. Y en España lo hemos seguido a rajatabla este tema de la siesta. Nunca más de media hora. Porque si hacemos una siesta de más de media hora, entramos ya en sueño profundo, hacemos un ciclo completo y despertarse de un ciclo completo, fuese REM, uno se despierta, muchas veces, mucha gente lo habrá notado, con una sensación de borrachera, ¿no? Si dormimos mal. Si necesitas dormir más de media hora una siesta, quiere decir que durante la noche tienes problemas y eso es otro dato que tiene que llevarte al médico a identificar si tienes algún trastorno del sueño, habitualmente una apnea del sueño. ¿Y tú duermes bien o no? Yo duermo, Mal. yo duermo mal a temporadas y actualmente llevo como un mes que tengo un insomnio de despertar precoz que no lo trato, que como sé por qué es y he identificado por qué es y habitualmente un insomnio de despertar precoz no se suele tratar, pues bueno, pues si me desvelo mucho me despierto y trabajo un poquito antes de ir a la hospital. Y que te levantas y te pones a estudiar o a A leer algo estudiar o a leer o lo que sea. Sí, esto es o a una de planchar. las prácticas. A planchar, pues mira, esa No, clase me la perdí es que cuando era pequeño. yo a veces Lo de sí lo que planchar. es que como no, bueno, pues si compartes la habitación, por no encender la luz o por, yo a veces me Sí, levanto a leer, sí. pero hay veces que dices, esto se está amontonando la plancha, pues habrá que levantarse y planchar un poco antes de ir a trabajar. Bueno, Pues lo mismo, puedo planchar, puedo terminar una memoria que estoy haciendo, puedo leer alguna cosa. Y eso es otro de los temas que se utiliza en la terapia cognitivo-conductual en el insomnio. Cuando el paciente se desvela a la noche, se le recomienda que se levante. No que se levante a hacer una actividad como cocinar, por ejemplo, planchar es una actividad que no requiere mucha actividad y se puede hacer. Se recomienda que se levante al salón, fuera de la habitación, con una lectura a leer y cuando vuelva otra vez a cerrarte los párpados, meterte otra vez en la cama y sí. demás. Eso es una de las prácticas que se utilizan en la terapia cognitivo. Ah, pues entonces yo lo estaba haciendo bien, porque a veces sí que me levanto, Tú lo estabas me haciendo pongo a bien. leer un rato y a la hora y media ya te empieza otra vez a entrar el sueño y vuelves a la cama. ¿Y tú cómo duermes? Pues yo creo que últimamente estoy durmiendo bien. Me levanto con sensación de haber descansado. También he tenido algún problema en el hombro que me molestaba, me hacía despertarme muchas veces. Entonces yo entiendo también yo tengo muchas pacientes que tienen urgencia micional. Y cuando veo que hay es una epidemia de disautonomía que veo en la consulta, por pacientes obesas que sí que están en esa edad de la menopausia, pero que tienen una Bueno, tendencia. el problema del sueño pélvico, ¿no? Sí, y que tienen además un inicio, dices una prediabetes, pero eso es una diabetes no diagnosticada, pero que está dando señales ya de disautonomía años antes de que alguien les mida la glucosa o les ponga un fármaco, pero ya esa vejiga se está quejando y se están levantando pues dos, tres, cuatro veces a orinar y entonces se fragmenta el sueño que a veces dices, no, ya me he despertado, tenía un sofoco, me he despertado y he ido al baño, pero otras veces es la vejiga que está llamando la atención y además, bueno, como se empieza a tomar medicación, a veces medicación para la tensión, otros medicamentos que aumentan la cantidad de orina y además a las mujeres se les ha dicho que si beben mucho pues van a adelgazar, pues también entran en esa dinámica de estar tomando muchas infusiones, muchos líquidos y todo eso pues fragmenta el sueño y bueno, pues a veces es ver en conjunto, ¿no? Yo creo que hay una disautonomía en muchas de ellas y un enemigo que yo creo que es enemigo del sueño porque indirectamente te lleva a levantarte, que es el azúcar. Los hidratos de carbono, que son iba a decir pan nuestro de cada día, pues el pan nuestro de cada día acaba provocando o alterando el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo y lo mismo que hace con el pie diabético o con otras cosas, pues también yo creo que lo hace con el sistema nervioso autónomo que regula la vejiga. Entonces la vejiga se queja y cuando metes la llave en la puerta del portal o llegas al ascensor, te entran unas ganas de orinar que a veces no llegas al baño. Pero eso en las mujeres es muy común, que además pueden tener además tocada un poco la vejiga por los partos y otras cosas. Entonces yo eso sí que lo veo. Yo normalmente este molestia de hombro que va desaparecido un poco, entiendo eso, ¿no? De que te despierte, te giras, te duele el hombro, te haces un micro despertar que al final ves que el sueño no está siendo productivo porque nunca terminas de profundizar en la fase de sueño profundo, no llegas a entrar y entonces puede ser, pero últimamente estoy más descansado. Esto es lo que acabas de comentar, es lo que le pasa al paciente con apnea del sueño.
Si tiene una vez por minuto una apnea, se microdespierta, no llega nunca a un sueño profundo, tiene un sueño superficial, no hace fase REM y un sueño fragmentado, termina haciendo un sueño no reparador que no le ha descansado, duerme pero no descansa y al final durante el día está que se duerme eso, en la sala de espera, en el autobús, en el coche, en el trabajo y lo más grave, si está conduciendo un autobús, un camión o una furgoneta, pues ahí está el problema. Pues, Miquel, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero que que quisieras Seguro comentar. que sí. Seguro que sí, pero algo que tú digas, no sé, Sí. pero me quedo con las ganas de comentar, pues no sé. Mira, yo por ejemplo este fin de semana he estado en el BTI Day, día que organizan tus compañeros del sueño y odontólogos que están muy Ujú. metidos en la unidad del sueño y que están en el máster de sueño que hace la Universidad del País Vasco. Han comentado algunos parámetros nuevos que parece que tienen importancia, aparte de las apneas, como es La la carga carga hipóxica. hipóxia, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía muy interesante, ¿no? Que van surgiendo datos nuevos que se pueden incorporar a los señales de alarma y cómo la salud cardiovascular depende mucho de estos factores de sueño, depende de la apnea. Y bueno, hemos estado revisando todos los dispositivos de avance mandibular, están saliendo cosas nuevas, más cómodas, porque también para muchos pacientes pues era meterse un zapato en la boca y una tensión que, bueno, pues tampoco era muy agradable para algunos. Bueno, están saliendo dispositivos mejores, cada vez se le está dando más importancia y trabajando más en conjunto, ¿no? Neumólogos, odontólogos, otorrinos, cirujanos maxilofaciales, bueno, pues Sí, es, como acabo de comentar, el trending topic en la apnea del sueño es lo que llamamos la carga hipóxica. Es un dato que ya mide cualquier dispositivo de estudio diagnóstico y lo que nos dice esta medida, y todavía no tenemos un punto de corte, más o menos, lo que nos dice es que el paciente con apnea del sueño hay que tratarlo porque su riesgo cardiovascular es elevado. Este va a ser nuestro próximo proyecto de investigación que vamos a presentar a final de mes en otro día de respiratorio y intentar desarrollar una herramienta que desde la atención primaria ya identifique aquel riesgo del paciente que va a tener apnea del sueño y además riesgo cardiovascular. Es una investigación que yo considero que va a ser interesante. Lo que quería comentar que se me ha quedado en el tintero es que cuando yo era un niño, un chaval en la medicina, hacíamos estudios de sueño con un polígrafo, un polisomógrafo, eran unos papeles que se iban apilando y había una pluma que iba identificando las ondas cerebrales. De ahí pasamos a los estudios domiciliarios, lo que llamamos las poligrafías respiratorias, uno de ellos entiendo que tú tienes dispositivos APNI, ¿no? sí, Para hacer sí. el diagnóstico, son estudios que se hacen en el paciente, se le explica cómo tiene que ponerse se lo pone en su domicilio y al día siguiente lo devuelven. Ambos estudios nos permiten solo hacer un estudio de una sola noche, pero es que ahora ya disponemos y se están comercializando cada vez más lo que se llaman dispositivos, los wearables, los dispositivos ponibles, ¿no? Ya sean pulseras, relojes, suelen ser dispositivos médicos que están validados respecto a polissonografía y poligrafía y que identifican a través habitualmente de una señal que se llama geometría arterial periférica, identifican los eventos respiratorios no por el aire o pereza o el derecho, sino porque lo que se interpreta o se añade a las ondas de pulso y demás. Esto nosotros también somos pioneros a nivel nacional en probar esta serie de cacharritos y yo creo que esto va a ser el futuro cercano que no es ya el presente en el diagnóstico de la apnea del sueño. Otra de las ventajas que tienen estos dispositivos es que permiten hacer estudios multinoche. Quiere decir que a un paciente le podemos hacer 3, 5 noches de estudio y así capturar aquella noche que tenga más apneas, ¿no? Pero Como hemos dicho antes, dispositivos como el Oura, el anillo. los anillos Oura, nosotros hemos probado diversos dispositivos. Ahora, justo la semana pasada hemos hablado con una empresa brasileña que dio un dispositivo que es como un dedil de pulsiosímetro y que el análisis automático con inteligencia artificial permite que el informe esté en 10 minutos una vez que el paciente dé por terminado el estudio en su aplicación, ¿no? Son dispositivos que van asociados a una aplicación de móvil. Necesitas que el paciente tenga ciertas habilidades que prácticamente todo el mundo ya maneja móviles y baja aplicaciones. No, vamos, son dispositivos bastante sencillos de manejar. Y esto va a ser el futuro. Un tema que a mí me preocupa, no me preocupa, es un tema que me apasiona y me interesa, es que los problemas del sueño tienen que estar ya descentralizados. Quiere decir que
la unidad de sueño ya no va a ser la importante o el protagonista principal de esta película, sino que vamos a ser los directores, los que un poco gestionen con diversos actores sanitarios el manejo de estas enfermedades. Nosotros hemos hecho estudios con dentistas, hemos hecho estudios con farmacias, que es la primera puerta a la que acude el ciudadano a hablar de sus problemas de salud, y consideramos que esto tiene que un poco, aunque haya un director, vamos a decir, que gestione todo el ecosistema, pero que esto, tanto el diagnóstico como incluso el tratamiento, tiene que estar descentralizado. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú te vas a comprar un coche, ¿no? Tú cuando vas a comprar un coche no vas a la fábrica de coches, sino que vas a un concesionario a pedir el modelo de coche que quieres, lo pruebas además un poquito, eliges el color, eliges el aire acondicionado, los airbags y demás, y el concesionario es el que pide a la fábrica que me haga el coche y luego se lo entrega. O sea que en breve tendremos concesionarios de la unidad del sueño Bueno, hospitalaria. ya tenemos los concesionarios, que igual suena un poco mal la palabra, pero ya tenemos la atención primaria, que hace mucho del trabajo, mm, que ya es la concienciación del paciente y el cribado de la apnea del sueño, pero yo considero que irá más, que tiene que participar también en el diagnóstico, y no solo eso, sino en el tratamiento. En el tratamiento ya está participando la medicina dental del sueño, ¿no? Ya está participando otros cirujanos. Estamos probando ya en investigación pastillas por este tema de la apnea del sueño. No son tan eficaces como pensábamos, pero bueno, algo sí que bajan el número de... Bueno, pues hay muchas cosas. Dispositivos posturales que también hemos Sí, sí. probado Sí, y que que esto no hemos hablado, funcionan. pero claro que hay muchas de esas apneas del sueño tienen que ver con la posición que tenemos en la cama, que creemos que es una Exactamente, cuando nos vamos a dormir, pero que a lo mejor no es la que tenemos durante el sueño, ¿no? Creemos que dormimos de medio lado, tal, y resulta que cuando exactamente. cogemos el sueño, pues nos ponemos boca arriba y empezamos a hacer apneas o lo que sea, ¿no? Que esto también. Todo el mundo cambia de posición durante la noche, y en el tema del ronquido de la apnea del sueño es muy habitual, bueno, de que los pacientes, de que se ronque más y se haga más apneas durmiendo boca arriba, lo que llamamos en posición supino, que en el resto de posiciones. Y entonces, utilizando en apneas leves, leves moderadas, utilizando un dispositivo postural, nosotros en nuestra línea de sueño con BTI diseñamos un dispositivo que se coloca en la frente, que se llama Somnivel, pues en determinados casos funciona. Y es una cosa más sencilla que ponerte una mascarilla en la nariz o una férula en los dientes, que es inconfortable. Sí, sí, que antes hablaban en algún curso, ¿no? Que hay gente que se ponía incluso pues una pelota de tenis pegada con un esparadrapo en la espalda para que le molestara cuando se pone boca arriba y bueno, la gente está inventando todo el día, ¿no? Cosas para... Todavía se sigue haciendo lo del tratamiento con la pelota de tenis o con algo similar que te impide sí. Esto lo que he comentado son dispositivos ya electrónicos, Ya. dispositivos vibrátiles Y que te hacen cuando estoy supino, vibran para que cambie de para posición. que vuelvas Hay a la gente, posición. hay gente que lo tolera en la vibración, pero hay gente que lo deja porque le resulta bastante incómoda la vibración porque le despierta. Pero bueno, no es probado. ¿Y qué opinión tienes de esto? Bueno, para mí es una novedad, pero a lo mejor es un fármaco que lleva muchos años en el mercado, los inhibidores de la orexina. Y pues veo ya empecé a ver pacientes que toman estos fármacos para tratar el insomnio y bueno, he visto que el precio es bastante elevado también. Bueno, por eso también he visto, me ha llamado la atención que hace 2 semanas pues salía en prensa una cosa como que, ojo, teniendo cuidado con la melatonina, que no sé hasta qué punto son los fabricantes de estos inhibidores los que ponen el punto de atención sobre la melatonina, que no se puede patentar porque es una molécula que está en el cuerpo humano y que se puede Exactamente. conseguir muy barata. Entonces, bueno, abre una puerta, entiendo, un nuevo fármaco para tratar estos problemas del sueñño. Hay muchas puertas abiertas y muchos fármacos que ya están en el mercado, que actúan en diferentes niveles a nivel cerebral, como he comentado, las medicinas. No es un tema que yo maneje y conozca en profundidad, pero hay pacientes que se benefician de estos tratamientos. Hay tratamientos, como tú dices, mucho más baratos y que pueden tener una misma eficacia. Yo ahí ese melón tampoco lo quiero abrir.
El tema de la melatonina, con lo que acabas de comentar, acaba de ser publicado un estudio que dice que viendo a muchos pacientes que tomaban melatonina retrospectivamente han visto que tienen más riesgo cardiovascular. En el estudio, bueno, pues tiene sus conclusiones, también tiene efectos de diseño. Mm, No se sabe exactamente a qué dosis se referían. El problema de la melatonina es que durante mucho tiempo y todavía se vende sin receta y se da muy Alegremente. alegremente. Sí, nosotros ahora justo me acaban de invitar a participar en un estudio de investigación que se está haciendo en Reino Unido es un estudio interesante para ver qué capacidades tienen que tener los farmacéuticos para educar e informar a sus clientes en cuanto a las patologías del sueño y qué fármacos fuera de receta pueden indicar y demás. No es una formación o una educación para los farmacéuticos en sueño y vamos a investigar o vamos a decir qué temas debería saber porque eso va a ayudar también al ecosistema sanitario a que muchos pacientes no tengan la obligación o necesidad de visitar a su médico para preguntarle por cosas que perfectamente un farmacéutico puede explicar a un cliente, ¿no? No estamos hablando de pautar CPAPs ni pautar DAM, pero mucho del tema del sueño es un tema que perfectamente puede hacer los farmacéuticos. Nosotros hicimos privado de apnea del sueño con el Colegio de Farmacéuticos de aquí de Álava, hicimos un estudio de investigación durante un mes y salió muy por encima de lo esperable, tanto por su parte como por la nuestra, y tuvo bastante éxito, lo que pasa es que, claro, luego ponerlo en la práctica asistencial es complicado. ¿Estarás este fin de semana en Sendes o no? Pues no, No vas no a voy a estar. estar en Sendes porque el fin de semana que viene tengo lo que he comentado de la sociedad de respiratorio y a todo no se puede ir. Vale. Muy Pero sí que bien. he estado invitado como ponente en Sendes durante un par de años y la verdad es que es una sociedad que muy nueva, pero también muy emprendedora en el tema Sí, del porque sueño nosotros, y siempre yo los felicito. nosotros nos vamos a acercar y, bueno, por saber si vamos a Perfecto. coincidir. Este fin de semana pasado hemos estado con BTI y bueno, pues ahí estamos viendo las novedades y lo que podemos aprender para luego ofrecerlo a nuestros pacientes con esa visión así tan. Exactamente. Pues no sé, ha sido un placer estar contigo. Igualmente, Aquí tienes tu casa si sale alguna novedad o si quieres que toquemos otro tema o si quieres volver cuando tú quieras. Y lo dicho, ha muchas sido un gracias. placer. Esperemos que esta noche y las que vienen dormamos mejor y la gente pues ya sabe algunos signos de alerta que tiene que tener y dónde puede buscar profesionales que puedan servirles de ayuda. Pues ha sido un placer, Miquel. Sí, yo por terminar de una frase, una moraleja de que los ciudadanos que nos escuchan tomen su dosis diaria de dormir, que es Janis. Pues muy bien, ha sido un placer, Miquel. Muy bien, pues nada, igualmente, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Chao.